Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles y saludarlas a cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este canal y específicamente a la serie IFPUG FPA. Es un poquito complicado de decir, pero es súper importante el contenido que estamos compartiendo en esta serie, que también es bastante nueva. Tiene solo 3 videos, pero ahora vamos a trabajar en esta cuarta entrega acerca de el análisis de puntos de función, como ustedes lo ven en pantalla. Vamos a usar un documento que lo provee don Faustino Sánchez, escrito hace ya bastante tiempo, porque el método IFPUG no es muy nuevo, digamos, pero sí la técnica de los puntos de función tiene su tiempo, ya bastante tiempo, pero no se preocupen porque en tecnología las herramientas se pueden reciclar, se pueden actualizar, pero no desaparecen, ¿ya? Y esto ustedes lo pueden, digamos, comprobar conversando con gente que tenga años desarrollando. Ya, si ustedes hablan con lolitos de pocos años, claro, ellos les van a decir un montón de cosas, pero la gente ya que llevamos algún tiempo sabemos que esto ocurre. Los lenguajes, por ejemplo, desde que comenzó la tecnología, tienen mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que hayan dejado de existir, porque el tema de la existencia de las tecnologías tiene más que ver con la vasta gama de alternativas. Ya es cierto, el mundo pareciera que se está decantando por nuevas cosas, porque todos los días, para no exagerar, se crean nuevas cosas. Hoy día estamos con inteligencia artificial. Probablemente todo lo que les enseñe ahora yo, en unos años más no tendrá sentido, porque ustedes podrán meter requerimientos a una máquina y la máquina les calcula. Pero ahí hay un desafío. ¿Por qué no lo hago yo? ¿Cierto? ¿Por qué yo o usted, con los conocimientos que pueda tener, poder hacer esa máquina? ¿Ya? Porque por allá va el mundo, digamos, va a premiar a los creadores y va a castigar a los consumidores, en el fondo, porque los consumidores a la larga lo que hacen es moverse hacia cosas nuevas, pero todo eso tiene un precio. Y los creadores no, porque estamos siempre creando. La industria del desarrollo de sistemas es de creación constante, continua, presente, y se nutre de cosas antiguas como de cosas nuevas. ¿Ya? Así que, por supuesto, uno como desarrollador no puede cerrarse a lo nuevo, pero no puedes olvidarte de lo que ya pasó, porque esas técnicas se van reutilizando. Y vamos a estudiar esta, que es el análisis de puntos de función. Y está orientada básicamente para personas que están no solo iniciándose, sino que están trabajando en el emprendimiento, donde estás solo o sola. Porque cuando tú trabajas, yo lo dije en el video anterior, a propósito está en la descripción del video, va a estar la descripción ahí para que tú lo veas, donde hablo de las técnicas de estimación. Cuando tú trabajas en una empresa hay un equipo que hace las estimaciones y se puede equivocar, pero tú no eres el responsable. Digamos, tú vas a estar trabajando en el área que te corresponde, desarrollando o planificando, lo que sea que estés haciendo, pero no es tu pega ¿cierto? Si el equipo de estimaciones se equivoca, claro, eso te va a afectar. Probablemente vas a andar más apurado o vas a escuchar en el pasillo que se perdió dinero en el proyecto. Pero otra cosa es cuando tú eres el emprendedor o emprendedora. Cuando tú eres la persona que está, ¿no es cierto?, encargada de llevar adelante tu propio trabajo, tu propio proyecto, ya sea que es para ti o para alguien más. O si estás a cargo del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces necesitas herramientas que te ayuden a estimar el esfuerzo de manera lo más cercano posible a la realidad. Y no hay que conformarse solo con esta técnica. Habrá que desarrollar otros modelos o investigar otras herramientas que te ayuden. Lo que no puede pasar es que te pille la marea y te lleve con ella, ¿cierto? Como pasa cuando uno va a la playa, si uno se descuida, el mar se alza y te lleva, o te bota, o puede pasar o te da susto por último. Lo mismo pasa aquí. Recuerda una cosa, yo siempre le digo esto a mis estudiantes y puede sonar exagerado, y lo voy a decir de aquí en adelante para que sea característico. Construir un sistema es más complejo que hacer un edificio de 20 pisos. Sí, es cierto. A medida que avancemos en este contenido, tú te vas a dar cuenta de eso, porque son muchos los factores que debes tomar en cuenta. ¿Y por qué lo digo así, casi como si fuera verdad absoluta? Porque
Para construir un edificio, la gente que lo hace tiene equipos y más equipos. Por ejemplo, está el arquitecto, están los ingenieros, están los constructores civiles, están los jefes de obra, están los maestros de distintas áreas y están los jornales también. Por lo tanto, si ellos se equivocan teniendo tanto equipo, imagínate tú haciendo un software para una empresa donde eres tú quizás y unos 2 o 3 más. Y tienes que adaptar tu sistema a los requerimientos de los usuarios. Tú puedes tener una idea pero sin embargo estar completamente equivocado o equivocada, o probablemente estimaste mal, te equivocaste en un requerimiento, no lo tomaste en cuenta. Entonces voy a tratar de que este contenido sea lo más práctico posible, ¿ya? Bien, veamos aquí. ¿Qué es el análisis de punto de función? Algo vimos en el video anterior, pero en el caso, lo que estoy tratando de explicar aquí es que va a determinar lo más pronto posible la funcionalidad que proporciona a los usuarios una determinada aplicación de software. Es decir, piensa tú en un software para una farmacia, para una ferretería, para un local comercial, para una empresa, para recursos humanos, en fin, hay un montón de aplicaciones que uno puede realizar, ¿ya? Entonces, hay pasos que hay que seguir antes de hacer esta creación. No es de la noche a la mañana, hay que hacer un trabajo de investigación, ¿ya? Hay que hacer un trabajo de investigación y hay que tener principios y herramientas que te ayuden a llegar al objetivo, que es saber cuánto vale tu proyecto y cuánto tiempo te demorarás. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado tampoco es único, ¿ya? Pueden haber diferencias, pero la aplicación de los puntos de función pueden derivarse de otros elementos. Por ejemplo, contar el número total de puntos de función sin ajustar. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada requerimiento puede haber un número de funcionalidades. Y ese número de funcionalidades da origen a un conteo. ¿Por qué? Porque la técnica para calcular es que te da un puntaje por cada funcionalidad. En el video anterior yo te mencionaba que existen funciones de datos y funciones, ¿no es cierto?, de transacciones, ¿ya? Y de las funciones de transacciones nosotros tenemos entradas, salidas y consultas, básicamente. Y luego en las funciones de datos tenemos, ¿no es cierto?, el esquema de la base de datos. Por lo tanto, es bueno aquí tener, ojalá, el esquema de la base de datos desarrollado. Obviamente tienes que tener los requerimientos primero, ¿ya? No te voy a decir que tienes que hacer casos de uso o cosas por el estilo, pero tienes que saber que tienes herramientas necesarias para llegar al resultado. Así que yo te recomiendo desde ya crear tu esquema de la base de datos una vez que tengas los requerimientos. Luego tienes que contar los puntos de función para cada componente del sistema, es decir, como ya les decía, entradas externas, salidas externas, consultas externas, ficheros lógicos, internos y externos. En el video anterior les explicaba que los ficheros lógicos internos son las tablas de la base de datos, ni más ni menos. Y estas tablas pueden ser relacionales, no relacionales, depende, ¿no?, de la tecnología que estés usando. Y ficheros externos, que en el fondo son archivos de base de datos que vienen desde afuera, como podría ser el resultado de una validación de datos que hace otra aplicación a la cual tú te conectas vía API, ¿cierto? O API, como las conocemos nosotros, ¿ya? Factor de ajuste. Este factor de ajuste tiene que ver con lo que hoy día podríamos conocer como atributos de calidad. Por ejemplo, si yo necesito transferir datos o cuando alguien me hace una carga de datos en mi aplicación, yo tengo que saber cuál es el grado de complejidad en términos de qué va a usar el cliente para cargar esos datos. Si va a ser una complejidad media, básica, y ahí también hay un hilo, ¿no es cierto?, un estándar que uno mide para ajustar esa complejidad, ¿ya? Por lo tanto, yo te quiero derribar un mito. La complejidad de un software no tiene que ver necesariamente con su tamaño. No es que un gran software es más complejo. Un pequeño software puede ser más complejo que uno grande. ¿Por qué? Porque un software puede tener 10 funcionalidades, o 3, si me apuras, o 3, pero son de alta complejidad. Es decir, yo requiero recursos extras, como por ejemplo Socket, ¿sí?
o servidores extra o máquinas, ¿no es cierto?, de reconocimiento facial, por ejemplo, o voy a necesitar algoritmos especiales de inteligencia artificial. Todo eso es complejo. Y a lo mejor son 3 funcionalidades que tú quieres cubrir. Y es pequeño software. Alguien te puede decir, no, pues esto lo hacemos en, qué sé yo, un mes. Pero cuando tú ves la complejidad te das cuenta que no es para un mes, puede ser para un año. ¿Te das cuenta? No puedes dejarte llevar por... La gente se deja llevar por el tamaño de las cosas, ¿ya? ¿No? En todas las cosas la gente confunde tamaño con complejidad. Pero tú eres experto en desarrollo y no puedes confundir la complejidad con el tamaño. Son 2 cosas distintas. Podría ser, y hay a veces que la complejidad y el tamaño coinciden, pero no siempre. Y no debes dejarte llevar por ese voladero de luces. Conteo del número total de puntos de función ajustados. Es decir, cuando yo ya conozco la complejidad, yo puedo saber si estas 10 funcionales o 5 funcionales que tengo aquí equivalen quizás a 3 de alta complejidad. Y eso da un valor. ¿Ya? Eso se llama puntos de función ajustados, que nos permiten básicamente saber en qué terreno nos estamos metiendo. ¿Ya? Y eso es lo grandioso de este modelo, que te ayuda a ver todas las posibilidades que tú tienes para conseguir el resultado que buscas, que es saber cuánto vale y cuánto tiempo te vas a demorar. ¿De acuerdo? El informe de validación de resultados, por supuesto, hay pequeños detalles, como por ejemplo, saber qué herramientas vas a usar para trabajar. Porque no es lo mismo que usar un lenguaje, digamos, sin un framework, como puede ser Python, Java, PHP, donde tú construyes básicamente todo a mano. Hay gente que le gusta eso porque quiere tener control absoluto de todo, y eso está bien, pero tiene sus riesgos, porque significa que tú vas a demorar más y podrías escaparse el control en alguna parte. Ese es un problema. Lo otro es usar un framework, ¿ya? Por ejemplo, Django en el caso de Python, Laravel, Symfony u otros en el caso de PHP. Si estás usando Ruby, puede ser Ruby on Rails, etcétera. Netcore en el caso de .NET. Ahora, ¿cuál es la gracia de usar esas herramientas? Es que tienes aparentemente menor control, pero tienes mayor gestión. Es decir, hay cosas que el framework ya conoce y sabe cómo se hacen, y tú confías en él y solo desarrollas la lógica de negocio, que para eso también hay que tener un grado de conocimiento. Pero la ventaja es que te demoras mucho menos, ¿sí? Entonces, si tú ves, una cosa no quita la otra, pero ambas tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. ¿De acuerdo? Y eso también se mide aquí, en el análisis de puntos de función. Se mide porque, como ya decía, si tú tienes 10 funcionalidades y te dan X cantidad de puntos y le sumas puntos ajustados, pero vas a usar un framework de automatización, bueno, entonces el software puede ser medianamente complejo, pero vas a tener una velocidad de desarrollo suficientemente veloz como para terminar el proyecto en el tiempo que está estimado. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para comenzar el proceso de análisis de puntos de función? ¿Ya? Hay varios documentos técnicos que tenemos que tener a mano con la siguiente información. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos que necesitamos cumplir? Ah, sí, porque si no sabemos lo que vamos a hacer, cuáles son los objetivos, cuáles son los requerimientos, no podemos partir este análisis. Por lo tanto, tienes que, según la metodología que estés usando, si estás usando Scrum, probablemente historias de usuario, Product Backlog u otra, perfecto. Necesitas entonces conocer esos detalles. Si estás usando metodología clásica, quizás usando RUP o RUP, ¿cierto? Quizás uses casos de uso, análisis de requerimiento o lista de requerimientos de software y de usuarios, quizás, etcétera. ¿Ya? Dependiendo el método de trabajo, es la herramienta. Por eso tú tienes que aprender las metodologías y las herramientas. ¿Ya? No te cases con una metodología sin conocer las herramientas. ¿Ya? Estoy mirando ahí el tiempito que no se me pase mucho. ¿Estamos de acuerdo? Requerimiento, primer lugar. Segundo lugar,
toda la información disponible del actual sistema, si es que estamos trabajando para mejorar un sistema o para integrarnos a un sistema legado, se llama, aquellos sistemas que ya están en una empresa o que ya tiene un cliente, pero que básicamente, ¿no es cierto?, probablemente lo que ocurre es que no lo conocemos y por lo tanto tenemos que saber cómo funciona. Si vamos a reemplazar un sistema, deberíamos conocer el sistema actual. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero contarles algo, un pequeño secreto. Aunque no haya un sistema informático en una compañía, de todas maneras hay un sistema. Porque los sistemas no son solamente aquellos que se realizan con información o con gestión automatizada a través de una aplicación de software. Los sistemas existen per se. Sí, ve tú a la feria donde venden frutas y verduras. Allí el dependiente no tiene un software, no ves una computadora, no ves Excel, no ves nada. Sin embargo, él tiene un sistema. Si tú le preguntas, estimado, ¿dónde compra la fruta que vende? Él tiene un cuaderno con el listado de sus proveedores, el precio que pagó, y si tiene otras cosas, las tiene anotadas. Y eso se llama sistema. Puede ser precario, estamos de acuerdo, pero existe. ¿Ya? Y tienes que tener cuidado con no pasarte de listo o de lista e ignorar esa realidad. Así que ese segundo punto que yo acabo de resaltar en la pantalla es muy relevante para que tú puedas tomar buenas decisiones. ¿Ya? Cualquier objetivo específico que se pretenda para el nuevo sistema y restricciones concretas que puedan existir. Una vez más, el conocimiento de lo que ya existe. Existe un concepto que se llama reglas de negocio, que no son otra cosa que restricciones de negocio. Es decir, por ejemplo, tomemos el caso de la feria o del negocio del barrio. Tú ves personas que atienden. ¿Puede cualquiera entrar al negocio y atender? No, ¿no es cierto? Solo la persona que está autorizada por el dueño o dueña. Bueno, ahí hay una restricción de negocio. Y si tú haces un sistema y no sabes eso, cualquiera puede vender y por ende hackear el sistema. ¿Te das cuenta? Perfecto. El interfaz gráfico de usuario que se desea. Tenemos que saber qué es lo que quiere ver el cliente. Porque si no, damos palos de ciego. Recomendación, usa mockups. Si no sabes lo que son mockups, en internet hay muchos, hay herramientas que se pueden usar. Hay una que se llama Pencil, te la recomiendo, para dibujar pantallas. No necesitas tener un detalle digamos, muy sofisticado del diseño, sino que lo que necesitas es saber cómo se van a distribuir los componentes en la pantalla. ¿Qué quiere ver el usuario? Los colores pueden ser grises, no importa, o puedes hacer una hoja y un papel. Pero tú dibujas allí lo que el cliente quiere. ¿Dónde quiere el botón iniciar, el botón de login, la botonera? Igual tú puedes proponer, por supuesto, pero hay que saber cómo se va a mostrar la información o cómo se va a obtener la información. Ya que, recuerda, y no sé si lo dije, pero lo digo ahora, este método está basado en las funcionalidades que el usuario necesita, es decir, desde el lado del usuario. Si el usuario requiere un buscador para buscar el producto por un código, supuestamente tenés que hacer un formulario con una cajita, ¿cierto? Donde el usuario ingrese el producto, pero a lo mejor el usuario quiere escanear el producto o quiere hacer otra cosa. Entonces tienes que saber cuáles van a ser las pantallas de usuario. Cuáles van a ser las interfaces que ya existen en otros sistemas, si es que hay una integración. Normalmente puede haber una API, puede haber otra pantalla, pero lo que importa es que tú sepas qué es lo que hay en otros sistemas, si es necesario. O sea, no siempre vamos a integrarnos con otros sistemas. Puede ser que estemos creando un módulo para un sistema ya existente y ahí tenemos que saber cómo se obtiene la información y cuáles son esas pantallas o interfaces. Los modelos de datos, lo que te decía delante, ¿te acuerdas? Los modelos de datos físicos y lógicos preliminares. Tienes que aprender a hacer el esquema. Y si no sabes hacer un esquema de una base de datos, yo te lo enseño todo en la serie Modelamiento de Base de Datos aquí en mi canal o a través de profesorgaldames.cl. ¿Ya? Así que también hazme llegar, si deseas ese curso en Profesor Galdames, tú entras, si quieres te registras o si no, no. Pero tú hay un curso ahí que dice Modelamiento de Base de Datos, tú haces clic y ves todos los videos agrupados por secciones. Y ahí ya estamos avanzando bastante en ese
modelo para que aprendas a diseñar. Chicos y chicas, pensando en que me escucha gente joven y gente no tan joven, el secreto del éxito en el desarrollo de aplicaciones es aprender a modelar, a diseñar. Ahí está el secreto. Hay que aprender a programar, por supuesto, pero diseñar. Estos detalles tienen que ver con diseño, ¿ya? Así que para ir terminando esta parte, veamos entonces cuáles son los pasos que tiene FPA o análisis de puntos de función para, ¿no es cierto?, lograr el éxito. 1. Planificación del conteo de puntos de función. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener que planificar cómo contamos los puntos de función. Eso todo lo vamos a aprender acá. Así que no te pierdas esta serie. Cuando aparezca, dale me gusta y avanza. Recogida de información. ¿Ya? Es decir, tenemos que recoger información, toda la necesaria. Número 3, calcular el factor de ajuste, que ya lo vamos a ver. Paso 4, inventariar las transacciones lógicas y ficheros lógicos. Yo te voy a mostrar en un Excel cómo se hace eso en un proyecto simulado. Clasificación de componentes. ¿Ya? Cómo se revisan las 14 características generales del sistema. Eso lo vamos a ver. Tabulación de resultados y validación de resultados. Todo eso tiene un mecanismo. Aquí lo muestran de una manera, pero yo lo voy a ir enseñando como lo he ido aprendiendo a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver cada paso en el siguiente video. Me interesa más que hacer la práctica que tú entiendas lo que está detrás y lo vamos a ir, digamos, complementando con ejercicios prácticos para que tú comprendas cuál es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, en el próximo video vamos a ver cómo se planifica el conteo de puntos de función para que así de esta manera tú vayas aprendiendo a hacerlo. Así que si te gustó este contenido, ponle ahí me gusta, ¿ya? No te cuesta nada. Comenta, ¿tienes algún caso en que te haya fallado el cálculo? ¿O usaste este método en tu empresa y no resultó? ¿O te lo enseñaron en la universidad o en el instituto y no lo entiendes? Por favor, comenta, pregunta. En la descripción de este video también hay un correo donde tú puedes escribir y yo con gusto te responderé si tienes una pregunta específica. Si son preguntas generales, hazlas en el canal para que así todo el mundo pueda beneficiarse. ¿De acuerdo? Gracias, muchas gracias por estar en este canal. Te deseo lo mejor. Nos veremos entonces en el próximo video. Si no te has suscrito, suscríbete, porque hay mucho, pero mucho más. Se vienen cursos y contenidos muy interesantes para ti. Que estés muy bien.